Ya. Bueno, ese día en la clase creo que habían 10 personas, pero ya, si quieren ir desde ahí, vamos a continuar. Este tema ya han visto, chicos, que es bastante memoria, entonces tienen que leer. Por eso, si ahora logramos terminar, yo creo que sí, como ya me han adelantado 20 diapositivas, vamos a terminar rápido. La próxima clase hay examen de este tema, solo de este tema, ¿ya? Solo este tema. Examen. El viernes, ¿ya? Vamos a dar el examen y después vamos a continuar con el tema de parque, porque ahorita estamos prácticamente en la mitad, o sea que vamos a terminar sin problemas, ¿ya? Alguien hay que mandarlo al kinder, ¿no? Ya. Este tema consiste, para los que no han venido, vamos a dar una pequeña introducción, es embriogénesis y formación fetal. Las primeras semanas del embarazo, exactamente las primeras 8 semanas del embarazo, se va a dar a cabo, o se va a llevar a cabo la embriogénesis, que es la formación de todas las estructuras del feto, con excepción de algunas, por ejemplo, el sistema auditivo. Ya a partir de la 9ª semana vamos a pasar al periodo fetal, donde prácticamente todas las estructuras que se han formado en el periodo embrionario van a empezar a crecer y a madurar, ¿ya? Dentro de toda esta formación también va a estar la formación del líquido amniótico, que en el embarazo temprano este líquido va a ser nada más que un ultrafiltrado del plasma materno. En el segundo trimestre ya va a contar principalmente con el líquido extracelular del feto, que se va a difundir de la piel del feto hacia la cavidad amniótica, y ya a medida que vaya pasando las semanas de embarazo va a estar formado por orina fetal. Los riñones del feto van a empezar a producir la orina a partir de la semana 12 y en la semana 18 van a excretar más o menos de 7 a 14 ml al día. La orina fetal va a contener más urea, creatinina y ácido úrico que el plasma en el feto, y también va a estar formado por las células fetales descamadas, el vernix, el lanugo y diversas secreciones. El líquido amniótico nos va a servir para proteger al feto, permitir su desarrollo musculoesquelético y va a amortiguar también los traumatismos. También va a conservar la temperatura y tiene una mínima función nutritiva. Los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico y el similar a este, como el factor de transformación beta, van a estar presentes también en el líquido amniótico para ayudar al crecimiento fetal. Este sistema es muy particular y va a ser totalmente diferente al del adulto, ¿ya? Debido a que no va a ser necesario que la sangre fetal ingrese a la cavidad o a la vasculatura pulmonar para su oxigenación, porque ¿dónde se oxigena la sangre fetal? Ya lo hemos dicho eso en el tema anterior. ¿Dónde se? ¿Alguien ha dicho? No. En la placenta, ¿ya? Entonces, en realidad los pulmones del feto recién van a estar desarrollándose y no va a ser ahí donde se va a llevar a cabo la oxigenación. Y la mayor parte del gasto ventricular derecho no va a pasar por los pulmones. Las cámaras cardíacas fetales van a trabajar de manera paralela, no van a trabajar de forma secuencial o sincrónica, lo que va a hacer que se suministre sangre casi de manera paralela tanto a lo que es el corazón, el cerebro y por el otro lado al resto del cuerpo, ¿ya? El oxígeno y los nutrimientos requeridos para el crecimiento y la maduración del feto van a llegar a él desde la placenta por la vena umbilical, que es única. En el cordón tenemos 3 vasos. ¿Cuáles son? Ya. Y por la vena es por donde va la sangre oxigenada, ¿ya? La vena se va a dividir después en el conducto venoso y el seno portal. El conducto venoso es la principal rama de la vena umbilical y va a atravesar el hígado para desembocar de manera directa en la vena cava inferior.
y va a llevar sangre bien oxigenada de manera directa al corazón. Por su parte, el seno portal va a suministrar sangre a las venas hepáticas, sobre todo al lado izquierdo de la víscera donde se va a extraer el oxígeno. Igual que todo el corazón, los ventrículos van a trabajar en forma paralela, no en secuencia, y la sangre bien oxigenada va a ingresar al ventrículo izquierdo, que va a irrigar al corazón y al cerebro, y la menos oxigenada va a pasar al ventrículo derecho, que va a perfundir al resto del cuerpo. Las dos circulaciones se van a mantener separadas por la estructura de la aurícula derecha, que dirige de modo eficaz la sangre que ingresa hacia la aurícula izquierda o al ventrículo derecho, de acuerdo con su contenido de oxígeno. Y esta estructura que va a dividir las cámaras se denomina la cresta dividens. Es tal que va a desviar de forma preferencial, estamos repitiendo nuevamente, que la sangre bien oxigenada vaya al lado izquierdo, y la que tenga menos cantidad de oxígeno vaya al lado derecho. El que está en la sangre del lado izquierdo, ¿qué órganos va a irrigar? Ya, principalmente. ¿Ya? Y el lado derecho al resto del cuerpo. Una vez que estos tejidos se han extraído el oxígeno necesario, la sangre resultante menos oxigenada va a retornar a las cavidades cardíacas derechas por la vena cava superior. Esta es la parte tal vez, o esa ha sido la parte más complicada de este tema. Después ya lo demás es igual un poco de memoria. Los cambios circulatorios durante el embarazo. En condiciones normales, los vasos umbilicales, el conducto arterioso, el agujero oval y el conducto venoso se van a cerrar o colapsar después del parto. Casi de manera instantánea, los ventrículos que habían trabajado en forma paralela durante la vida fetal van a empezar a hacer de forma secuencial. El conducto venoso se va a cerrar durante los primeros durante las primeras 10 a 96 horas después del parto, y se cierra anatómicamente 2 o 3 semanas para dar origen al ligamento venoso. ¿Qué pasa si no se cierra ese conducto? ¿Y qué causa anemia? No. Alguien ¿Y qué causa anemia? ¿Cuál es la clínica? Cianosis. Se lesiona con paracetamol y yo le gusta la misma. Como el misoprostol. Ya. Y de acuerdo al grado puede condicionar la vida del niño, ¿no es cierto? La hematopoiesis en el embrión joven, la hematopoiesis primero se va a desarrollar a nivel del saco vitelino, luego va a pasar al hígado y finalmente a la médula ósea. Los primeros eritrocitos que van a ser liberados van a ser grandes y van a tener un núcleo. Conforme vaya avanzando el embarazo, los eritrocitos se hacen más pequeños y se van a volver a nuclear. A medida que el feto crece, no solo va a aumentar el volumen de sangre en la circulación fetoplacentaria común, sino también la concentración de hemoglobina. El contenido de hemoglobina de la sangre fetal va a incrementar desde 12 gramos en 100 ml a la mitad del embarazo hasta el término, que va a alcanzar aproximadamente 18 gramos en 100 ml. Debido a su gran tamaño, los eritrocitos fetales van a tener una sobrevida breve que se va a ir prolongando a medida que el embarazo vaya avanzando hasta adquirir su tiempo, que es de la vida adulta, de 90 días. La eritropoiesis se halla bajo control particular de la eritropoietina y que se va a sintetizar el feto, debido a que no va a ser sintetizada en el propio feto, ya que no puede atravesar la placenta. La hemoglobina fetal es particular porque a inicios del embarazo hemos visto que se va a formar primero a nivel del saco vitelino. Ahí vamos a tener 3 tipos de hemoglobina: GOER1, GOER2 y el Portland. Y a medida que esto vaya pasando, transcurriendo el embarazo, va a pasar la eritropoiesis a nivel del hígado.
Y a nivel del hígado es donde se va a elaborar la hemoglobina F, que quiere decir fetal. Cuando la hematopoiesis pasa por último a la médula ósea, recién se va a empezar a aparecer lo que es la hemoglobina A de adulto, y esta ya va a estar presente al final del embarazo. A cualquier tensión de oxígeno particular y con un pH idéntico, los eritrocitos fetales que contienen la hemoglobina F van a captar más oxígeno que aquellos que tengan la hemoglobina A. Eso es algo importante y que no pueden olvidar. En cuanto a los factores de coagulación, hemos visto ya en un tema anterior que el feto no sintetiza la mayor parte de los factores de coagulación. Por eso es que cuando nacen se les administra ¿qué? La vitamina K. Y los pocos factores que sí va a producir o los que vamos a encontrar en el recién nacido son el 2, el 7, el 9, el 10. Y estos van a estar más o menos, van a representar el 50% de las que van a corresponder al adulto, y las concentraciones del factor 5, 8, 13 y el del fibrinógeno sí van a estar ya más cercanas a las del adulto. En cuanto a la inmunoglobulina G, es la única que puede ser transportada o va a atravesar la placenta. Las otras inmunoglobulinas no van a estar presentes en el feto, eso tienen que tener ustedes bien claro. Y la mayor cantidad de esta IgG va a ser traspasada durante las últimas 4 semanas del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en fetos pretérminos no hay. Entonces, ¿qué tiene? Mayor predisposición a infecciones, ¿ya? Y los recién nacidos van a empezar a producir su hemoglobina G, pero con lentitud, y no alcanzan las cantidades del adulto hasta los 3 años de edad. Estas otras dos son las que no van a atravesar el plasma materno, y aquellos recién nacidos, por ejemplo, que encontremos inmunoglobulina M, ¿qué quiere decir? Ahorita ha dicho su compañera que ha expuesto aquí al frente. ¿Qué quiere decir? Que tienen algún proceso infeccioso congénito, y les ha puesto incluso ahí como ejemplo qué enfermedad. No. ¿Dónde está la que ha expuesto? Ni les acuerdan. Y la toxoplasmosis, ¿ya? Son dos patologías que en esas sí vamos a poder encontrar a esta inmunoglobulina, y la inmunoglobulina A, que va a ser adquirida por el feto a través del calostro, y que va a ayudarle a proteger contra las infecciones entéricas. Vamos a ver también el desarrollo del cráneo. El cráneo del feto es particular porque tiene mayor cantidad de huesos que la del adulto. Por ejemplo, vemos que está formado por 2 huesos frontales, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, la porción superior del hueso occipital y las alas del esfenoides. ¿Cuál es la característica de esto? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el medio? Las suturas y las fontanelas, ¿qué son qué? Ya, que nos permiten ¿qué en el recién nacido? ¿Verdad? Ya, también, pero eso ya cuando ya ha nacido, ¿no es cierto? Pero en el momento, por ejemplo, del parto, ¿para qué nos sirve? Para adaptarse al canal del parto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener diferentes suturas. Vemos que la sutura que va a unir a los 2 huesos frontales se llama sutura frontal. La que va a unir el hueso frontal con el hueso parietal se llama sutura coronal. Estas 2 suturas van a formar la fontanela anterior, que es mucho más grande que la fontanela posterior y que además tiene una forma de rombo, ¿ya? Es romboidal. En la parte de atrás tenemos a la sutura lamboidea, que va a unir el hueso occipital con el hueso parietal, y en el centro ya hemos dicho a la sutura sagital,
La unión de estas dos suturas va a darnos origen a la fontanela posterior, que tiene forma de triángulo. Y esto ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque en el momento del trabajo del parto va a haber un punto, se llama punto toconómico, y es lo que ustedes tocan en el parto. Si están tocando la fontanela anterior o la fontanela posterior, ustedes tienen que identificar para ver en qué presentación o qué les está presentando el feto al momento del parto, a la cavidad vaginal. Y esos son sus puntos de referencia, ¿ya? Aparte que obviamente que a medida que el feto vaya descendiendo durante el trabajo del parto, estas suturas van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Va a haber como un cabalgamiento, ¿ya? Porque nunca tienen que estar totalmente superpuestas. Puede estar mínimamente superpuesta, pero no totalmente. Ahí ya nos está indicando que hay una distosia en el trabajo del parto. Puede ser una distosia materna o una distosia fetal, que el feto es muy grande y por lo tanto la cabecita tiene que estar sin exacto. ¿Ya? En el caso de ellos no hay ninguna alteración, no sufre ninguna modificación en traje. A no ser que el feto ya esté un poco encajado, entonces haya que volverlo a traer hacia arriba para sacarlo. Pero después ninguna modificación a nivel del cráneo, ¿no? En cuanto ya a lo que es el desarrollo cerebral, existe un cambio constante relacionado con la edad gestacional, porque vamos a ver que el cerebro va a empezar a madurar desde etapas bien tempranitas hasta el final del embarazo. Y por eso mismo se nos es posible calcular la edad gestacional con respecto al aspecto del cerebro. La proliferación y la migración neuronal van a avanzar junto con el crecimiento y la maduración de las circunvoluciones. La mielinización de las raíces ventrales, de los nervios cefalorraquídeos y el tallo encefálico se inicia cerca de los 6 meses, pero en su mayor parte se va a presentar después del nacimiento. Y esta es una imagen de lo que les iba diciendo. Es un cerebro que va a ir madurando de acuerdo a lo que va a ir avanzando la edad gestacional. Si ustedes ven en la primera imagen, prácticamente no hay circunvoluciones, por lo tanto no hay sinapsis nerviosa. Lo que pasa al contrario en la imagen o en la figura C, donde ya vemos prácticamente un cerebro formado y por lo tanto las sinapsis están presentes. Con respecto a lo que es la médula espinal y los órganos sensoriales, la médula espinal se extiende a todo lo largo de la columna vertebral en el embrión, pero después crece con más lentitud. En la semana 24 la médula espinal se extiende hasta S1, al nacer llega a L3 y en el adulto hasta L1. La mielinización de la médula espinal empieza a la mitad de la gestación y va a continuar durante el primer año de vida extrauterina. La función sináptica se haya desarrollado lo suficiente a la 8ª semana para permitir la flexión del cuello y del tronco. Con respecto al aparato digestivo, la deglución se va a iniciar a las semanas 10 a 11, junto con la capacidad del intestino delgado de experimentar peristaltismo y transporte activo de glucosa. La deglución fetal parece tener poco efecto sobre el volumen del líquido amniótico en etapas tempranas del embarazo, porque la cantidad ingerida es pequeña comparada con el total del líquido. En etapas posteriores de la gestación, el volumen del líquido amniótico parece regulado de modo sustancial por la deglución fetal, dado que es frecuente el hidramios cuando ésta se inhibe. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Por qué? Cuando existen algunas malformaciones a nivel esofágico o digestivo, que existe por ejemplo en aquellos niños con síndrome de Down, nacen estos niños con polidramios, con alta cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está apto. A veces es mínimo o a veces no está presente, entonces el líquido amniótico se mantiene en abundante cantidad y el feto, por la cantidad de líquido presente, es un feto
pequeñito, no desarrollo. Los fetos a término van a deglutir entre 200 y 760 ml al día, cantidad comparable con la del recién nacido. El ácido clorhídrico y algunas enzimas digestivas van a estar presentes en el intestino delgado en cantidades muy pequeñas en el feto de edad temprana. El vaciamiento gástrico parece estimulado en particular por el volumen, por la cantidad de líquido en general, ¿no?, que le ingresa. El meconio intestinal, es un contenido intestinal fetal que va a constar de varios productos de secreción como los glicerofosfolípidos del pulmón, las células descamadas fetales, el lanugo, el cabello y la vermis gaseosa. También va a contener detritos no digeridos de líquido amniótico deglutidos. Su aspecto es verde oscuro a negro y este es un efecto de un pigmento que se llama biliverdina. La expulsión del meconio puede provenir del peristaltismo intestinal normal en el feto maduro o de la estimulación vagal. ¿Cuándo existe estimulación vagal en el feto? ¿Cuándo puede existir, chicos? ¿Por qué creen que para nosotros los ginecólogos la presencia de meconio en un trabajo de parto es condicionante de sufrimiento fetal? Porque nosotros cuando rompemos la bolsa, por decir, en una paciente que está con dilatación de 7, 6, no sé, y vemos meconio, es para nosotros una indicación de urgencia. Pues ¿qué? También, ya, por aspiración, pero ¿qué más? ¿Por qué el niño ha producido ese meconio antes de salir? Eso lo estoy preguntando. Claro, pero ¿qué es el sufrimiento fetal entonces? O sea, cuando se queda ahí. Está sufriendo porque está muy hinchado. O quizás el feto se fuerza. A ver, ¿qué es para ustedes sufrimiento fetal? ¿O lo dicen porque sí, o piensan que está llorando, que ya adentro? Sufrimiento fetal es cuando no puede. Cuando hay hipoxia, chicos. Ah, y cada hipoxia. Sí, yo era así. Pero sí es verdad. Ay, la hipoxia genera acumulación. ¿Ya? Ahora tienen que entender eso. Eso es sufrimiento fetal, hipoxia en el feto. ¿Ya? No es que esté sufriendo, ni esté llorando, o esté triste por no poder salir. No es eso. No, ¿Ya? Sí, igual no sabemos. Pobre Fede. Añadido puede estar, pero esta no es, o sea, la definición es esta, ¿ya? Le falta oxígeno al bebé y se producen todas estas reacciones como la liberación de meconio, ¿ya? Obviamente esto no es ley para todos los embarazos. Por ejemplo, aquellos fetos que están sentaditos o en posición, en presentación pélvica, es muy normal que presenten meconio, porque a esos fetos vamos a estimularlos. Están sentados, si ustedes le hacen tacto, están estimulando y va a ser, pues, ¿no ven? Dale, pues, tu vaso. Ya, pero es por eso, ya, cuando les vuelvan o alguien les hable de sufrimiento fetal, están hablando de que no está llegando oxígeno al bebé y por eso es una condición seria, porque si no le llega oxígeno al bebé, ¿qué pasa? Se mueren neuronas, ¿ya? Si te ha pasado eso, es una condición bien seria. No, yo nací y me hice, por eso fui cesárea. Sacaron la Y no se han muerto. y nacer súper. No, se han muerto la mitad. Se murió la parte de mi cerebro que era el tiempo que yo también. Ya, pero eso es lo que sucede, chicos. Hablando ya del hígado, vemos que las concentraciones de las enzimas hepáticas séricas se van a incrementar con la edad gestacional
El hígado fetal tiene una capacidad disminuida relacionada con la edad gestacional para convertir la bilirrubina no conjugada libre en bilirrubina conjugada, puesto que la semivida de los eritrocitos fetales es más breve que la de los adultos, se va a producir relativamente más bilirrubina no conjugada. En el páncreas, los gránulos que contienen insulina pueden identificarse en el páncreas del feto entre las semanas 9 y 10, y la insulina es detectable en el páncreas en la semana 2. El páncreas también reacciona a la hiperglucemia por la secreción de insulina y se ha identificado el glucagón en el páncreas fetal a las 8 semanas. En la semana 16 de gestación ya están presentes casi todas las enzimas pancreáticas. Con respecto al aparato genitourinario, vamos a ver dos sistemas urinarios primitivos, el pronefros y el mesonefros, que van a preceder al desarrollo del metanefros, que va a formar el riñón final. El pronefros ha involucionado a las 2 semanas y el mesonefros produce orina a la 5ª semana y se degenera entre la semana 11 y 12. El riñón y el uréter se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. La vejiga y la uretra se desarrollan a partir del seno urogenital, y la primera también, o sea, la vejiga también va a provenir en parte de la alantoides. En la semana 14 el asa de Henle ya es funcional y hay secreción continua en formación de nuevas nefronas hasta la semana 36. Los riñones fetales van a producir orina y su capacidad de concentración y modificación del pH es muy limitada, incluso en el feto maduro. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma y tiene una baja concentración de electrolitos. Por lo regular se encuentra orina en la vejiga, incluso en fetos pequeños. Los riñones fetales empiezan a producir orina a las 12 semanas. En la semana 18 tenemos de 7 a 14 ml día y al término la cifra aumenta a 27 ml hora o 650 ml día. Los riñones no son indispensables para la supervivencia dentro del útero, pero sí son importantes en el control de la composición y el volumen del líquido amniótico. Las alteraciones que producen anuria crónica suelen acompañarse de oligohidramios e hipoplasia pulmonar. El desarrollo del pulmón, también esto tiene algo muy particular, va a ir sufriendo cambios desde el inicio del embarazo hasta el nacimiento. El desarrollo pulmonar avanza en un periodo establecido que al parecer no puede acelerarse con el tratamiento prenatal o neonatal. En consecuencia, los límites de la viabilidad parecen determinados por el proceso habitual de crecimiento pulmonar. Existen 4 etapas esenciales del desarrollo pulmonar, que son la etapa pseudoglandular, canalicular, del saco terminal y la etapa alveolar. La etapa pseudoglandular va a implicar el crecimiento del árbol bronquial intrasegmentario entre las semanas 6 a 16 y durante este periodo el pulmón parece una glándula al microscopio. En la etapa canalicular, que abarca de la semana 16 a 26, cada bronquio terminal emite varios bronquiolos respiratorios y cada uno de ellos a su vez se va a dividir para formar múltiples conductos saculares. La etapa del saco terminal se da a las 26 semanas y es cuando los bronquiolos respiratorios dan origen a los alvéolos pulmonares primitivos y a los sacos terminales. La etapa alveolar se da a la semana 32 y el recubrimiento epitelial alveolar se adelgaza para mejorar el intercambio gaseoso. Se forma una extensa red capilar, se desarrolla el sistema linfático y los neumocitos tipo 2 comienzan a producir el factor tensoactivo. ¿Alguien sabe qué es el factor tensoactivo pulmonar? El surfactante, que tiene como función ¿qué? Exacto. Entonces, este factor, después de la primera inspiración, los sacos terminales deben mantenerse expandidos a pesar de la presión que confiere la interfaz de tejido-aire, y el factor tensoactivo va a evitar que colapse.
Dicho factor se va a formar de manera específica en los neumocitos tipo 2 que revisten a los alveolos, las células que se caracterizan por la presencia de cuerpos multivesiculares que producen los cuerpos laminares en los que se ensambla el factor tensoactivo. Ahora, esta parte es bien controvertida. Existe, en la parte clínica nosotros utilizamos a los corticosteroides para producir la maduración pulmonar, pero actualmente ya está más que comprobado que no se puede utilizar durante todo el embarazo, por decir, tiene semanas gestacionales que se pueden utilizar, dentro de ellas está ¿a cuántas semanas hemos dicho que se produce? 32 semanas. A partir de las 32 semanas hasta las 36 semanas se pueden utilizar los corticoides, pero siempre y cuando el feto vaya a nacer en esa semana. ¿Qué quiere decir? Que no, ustedes no le pueden poner porque sí, por si acaso pueden nacer ahora, porque se ha comprobado que los corticoides, específicamente la betametasona y la dexametasona, pueden producir daño cerebral. ¿Ya? Antes les ponían hasta 3, 4 dosis y decían, por si acaso ponle, por ahí nace. Y les ponían. Incluso en el tiempo en que yo estaba todavía formándome en la residencia, todavía muchos médicos manejaban de esa manera. Toda paciente que ingresaba al servicio como amenaza de parto preterino se llevaba de gratis su dosis de maduración pulmonar. Todos. Sin valorar. Entonces ahora ya se puede valorar, por ejemplo, midiendo la longitud cervical, si ese bebé va a nacer en esa semana. Si ustedes ven un cuello uterino muy adelgazado y que realmente puede desencadenar parto, entonces a ese bebé sí se le aplica la maduración pulmonar. Si ustedes ven un cuello grueso que únicamente la paciente se internó porque sí le dolía o porque tenía un proceso infeccioso como la infección urinaria, no se debe administrar eso, porque puede producir daño a nivel cerebral, ¿ya? Entonces siempre tienen que valorar riesgo-beneficio. Ahora, si el niño va a nacer, obviamente le sirve, va a hacer que esos pulmoncitos maduren más rápido y no colapsen, entonces sí hay que aplicar, pero si no, no. En cuanto a la respiración, a partir del inicio del 4º mes, el feto es capaz de efectuar movimientos respiratorios lo suficientemente intensos para movilizar el líquido amniótico hacia el interior y fuera del aparato respiratorio. Y hemos terminado.